¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. En alguna oportunidad ya nos encontramos la vez anterior. Hoy nos toca ver el tema de interdisciplina, de capacitación, en el tema de violencias en las relaciones interpersonales. Bueno, ¿voy admitiendo yo o admitimos las dos? Eso quédate tranquila. Bueno, lo corro un poquito por ahí, ahí está. Ahí está. Bueno, nos tocaba, decía, el tema de interdisciplina. En la bibliografía van a encontrar a Alicia Stolkiner, a Carballeda, que hablan mucho del tema. Ellos se cuestionan desde su práctica en salud mental, desde su práctica en trabajo social, cuándo aparece la interdisciplina y a qué responde que tengamos que utilizar este método para el abordaje y para el trabajo nosotros en el campo de las violencias. Ocurre que en la ciencia comenzaron a aparecer distintas respuestas a problemas que ella dice eran indisciplinados. O sea, en esos problemas no había la posibilidad de tener una sola respuesta desde una sola disciplina. Entonces, frente a esta complejidad, lo que apareció es un nuevo paradigma que rompe la unidireccionalidad de las cuestiones para sumar a otros. Pero ¿cómo lo suma? Lo suma en un diálogo y en un debate que da respuestas desde distintos lugares a estas problemáticas complejas que en general tienen que ver con el campo de lo social, con el campo de la salud, con la complejidad en sí misma del ser humano. Entonces dice, a estos nuevos paradigmas, nuevas teorías y nuevas modalidades de abordaje. Todos los que trabajamos en el campo de la violencia, intentamos un diálogo entre disciplinas que siempre resulta complejo. La interdisciplina puede ser una oportunidad, pero también puede ser un obstáculo. Hay distintos requisitos que vamos a necesitar para poder armar una práctica y un método interdisciplinario que sea eficaz para el abordaje de las situaciones que se nos presentan. Revisar el método significa revisar la teoría, que es lo que está antes del método, antes de la construcción de la herramienta que nosotros necesitamos. Pero a la vez que revisamos la teoría, también necesitamos revisar la ideología, porque es desde ahí, desde donde partimos nosotros a buscar esas otras ideas de otros que están sostenidas científicamente, que después nos van a demandar un método para poder llegar a la complejidad del problema y en todo caso a su abordaje y a su resolución. Entonces, la característica general de la interdisciplina es que necesita dialogar frente a un determinado problema que se torna complejo y del cual no nos alcanza una sola disciplina o dos disciplinas y una sola respuesta para su abordaje. Entonces, nosotros hablamos de violencias. Cuando hablamos de violencias, necesitamos ponernos de acuerdo en una definición para empezar a abordarla. Cuando empezamos a definirla, construimos interdisciplina. Pero necesariamente tenemos que ponernos de acuerdo de qué estamos hablando. Entonces, como decía antes, tenemos un obstáculo o tenemos una oportunidad. Para poder desarrollar estrategias de intervención es que nos ponemos de acuerdo de qué situaciones hablamos cuando hablamos de una problemática familiar, cuando hablamos de familia, cuando hablamos de interacciones con poder, cuando hablamos de género. Los primeros debates que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en de qué estamos hablando frente a un problema. Cuando hablamos de la salud mental, cuando hablamos de la adolescencia, cuando hablamos de la pobreza, cuando hablamos del hambre, los problemas complejos son estos. ¿Yo puedo responder desde una sola disciplina? Sí, puedo responder. Puedo decir que la violencia tiene que ver con un trastorno de salud mental en una señora o en un señor que se conducen de determinada manera. Ahora bien, ¿me alcanza eso para la resolución del problema que me trae esa persona? Ahora, un poquito más adelante, vamos a ver cómo se empieza a complejizar cuando no es desde el punto de vista solamente del que demanda, que necesita una resolución. Entonces, en primer lugar, cuando pensamos en intervenciones complejas, pensamos en que debe o que debemos tener ideologías similares frente a ese complejo problema, ¿no? Cuando decimos ideologías similares, estamos pensando en esto. Cuando yo pienso en la familia, cuando la psicología piensa en la familia, cuando el derecho piensa en la familia,
en qué estamos pensando, cómo la estamos definiendo, a qué nos estamos refiriendo, a la biología, al afecto, al derecho. Esto es lo primero que hay que hacer cuando uno se plantea un problema complejo para resolver. Vamos a tener que ponernos de acuerdo de manera disciplinaria en de qué estamos hablando. Y entonces ahí ya estamos construyendo un metalenguaje entre todos, común. Partimos de esas bases, de esa solidez. Si no tenemos esos acuerdos básicos, va a ser más complejo posteriormente la construcción de un método para poder abordar ese problema. Esta construcción es dinámica y es colaborativa y permanentemente van a estar en tensión el diálogo que decimos entre las distintas disciplinas que componen un equipo de trabajo, por ejemplo, y la imposición, ¿no? Hay ahí una tensión permanente entre lo disciplinar, lo que yo sé, lo que quiero contar, cómo quiero intervenir, y la imposición de lo que yo sé sobre lo que sabe el otro, sobre lo que yo traigo y lo que trae el otro, sobre lo que mi disciplina trae y el aporte que puede ser el otro. Entonces hay una permanente tensión que hay que resolver. La interdisciplina necesita de actitudes colaborativas y necesita de disciplinas colaborativas que conlleven un quantum de flexibilidad en donde se pueda entrelazar con el otro y permanentemente se va a estar reconstruyendo. Yo hablé recién de conceptos que tienen que ver con una base sólida. Primero nos tenemos que poner de acuerdo sobre qué vamos a intervenir. Cuando a mí me piden un programa de reducción de violencia entre los niños de una determinada institución, un programa de capacitación para enfermeras que están en un centro de salud de primer nivel, digamos. Entonces, el equipo que yo vaya a conformar va a tener que acordar primero de qué estamos hablando frente a esta demanda. ¿De qué? ¿De qué demanda? ¿De qué tipo de chicos? ¿De qué tipo de familia? Esto es básico, ¿no? Porque después tenemos que construir protocolos, después tenemos que construir guías, después tenemos que ir a salir a dar una capacitación con esas personas y no puede hacer en ese momento de la intervención ruido aquellos prejuicios o aquellas situaciones que no están resueltas desde antes en esta construcción, primero teórica y después del método, insisto. Entonces, lo individual y lo grupal permanentemente también van a estar en tensión en un equipo de trabajo, porque permanentemente hay una demanda del exterior que necesita respuestas y cada disciplina va a ser un aporte para poder dar una respuesta. Y en esta construcción va a haber entonces una posibilidad de armar un método que pueda intervenir. Digo, ¿cómo se construye, una vez que nosotros charlamos sobre los conceptos, y cómo se construye interdisciplina en un método? Si yo tengo que hacer una guía, por ejemplo, ¿no? Una guía de trabajo, un protocolo de intervención para un centro de salud, para un grupo de enfermeras, de médicos, de gente. Entonces me tengo que sentar con el otro, con el compañero de otra disciplina para poder armar esa guía. En ese debate y en esa construcción de ese método ya se está construyendo interdisciplina. Bien, no es un enunciado estático, sino que es una dinámica en interacción permanente. Esto que decía antes, hoy definimos la familia de una manera, dentro de 5 años de otra, dentro de 10 años de otra, ¿verdad? Los conceptos que constituyen problemas complejos que hacen a la función permanentemente están en dinámica y en movimiento. En los equipos de trabajo aparece principalmente la demanda, ¿no? Si yo soy una institución o cualquiera de ustedes que es magíster, que va a ser magíster o ya es magíster en intervención en problemáticas complejas, como por ejemplo el abordaje de la violencia interpersonal, va a tener una demanda, ¿no? De una institución, de un paciente, de una persona que viene a asesorarse. Entonces, ¿cuáles son las características de esta demanda? Lo primero que vamos a pensar es, ¿quién me está demandando? ¿Me está demandando el señor, la señora, el niño? ¿Me está demandando la escuela, el centro de salud o el gobernador de la provincia de Catamarca que dice, yo necesito un equipo de magíster, llamo a la Universidad Austral, especialistas en violencia, para que me armen un proyecto porque en mi provincia quiero que el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo reduzcan los niveles de violencia interpersonal que tienen? Entonces, el primer análisis que vamos a hacer para esta construcción es, ¿cuál es la demanda?
¿Cuál es la demanda? ¿Cuáles son las características de la demanda? ¿Cuál es la intervención esperada y cuál es la posible frente a una demanda? Van a ver que desde el principio hasta el final de esta clase vamos a hablar de manera transversal, porque la demanda que tienen los especialistas en violencia, que tenemos los especialistas en violencia, una profesional o un profesional magíster en este tema, va a ser múltiple frente a esto. Va a haber una demanda múltiple. Entonces, tal el caso que nos pidan tanto recibir a un paciente o a una persona que viene a asesorarse a un estudio o a cualquier institución del ámbito público, lo primero es cuál es la demanda, identificarla. Y después, cuál es la intervención que se espera y cuál es la posible. ¿En el marco de qué? Ustedes durante toda esta materia seguramente ya vieron lo que es el diagnóstico de intervención, ¿no? Antes de poder armar un equipo de trabajo interdisciplinario para intervenir en situaciones de violencia de cualquier naturaleza, necesito un diagnóstico de situación. ¿Cuál es la situación sobre la cual me están pidiendo que aborde, ¿no? Que resuelva o que encamine, digamos? En segunda instancia, el análisis que hay que hacer y la visión que hay que tener es sobre lo institucional. ¿Cuál es el contexto interno y cuál es el contexto externo donde se pide la intervención? Para poder saber cuál es el equipo interdisciplinario con el que yo voy a poder contar. Si lo tengo que armar, si ya existen recursos en la institución que yo pueda tomar para lo que me están pidiendo, que lo pueda formar, o que ya está formado y que entonces podamos construir desde esa institución la intervención posible. Son todos análisis previos que hay que hacer antes de una intervención de abordaje interdisciplinario en violencia. La demanda, lo institucional, el diagnóstico como primer paso, porque mal puedo armar un equipo de trabajo si no sé qué es lo que está pasando sobre lo que tengo que intervenir, ¿no? Y luego de tener algunas de estas pautas, ¿cuál es el proyecto? ¿Cómo lo voy a implementar? ¿Y cuáles son las intervenciones que voy a poder armar desde esta construcción interdisciplinaria que estoy haciendo? Como cierre o para abrochar esta materia que ya tuvo otros prácticos con los otros docentes, la idea es pensarse como responsable de un equipo interdisciplinario frente a una determinada demanda que se hace a la Universidad Austral, que le hacen a cada uno de ustedes o a sus jefes o donde estén en sus lugares de responsabilidad, poder pensarse o pensarnos esto, coordinando un equipo interdisciplinario, siendo parte de un equipo interdisciplinario o incluso fuera de esto y pensando una política de Estado, una política institucional que incluya ese tipo de intervenciones. Tenemos que poder hacer esta transversalidad y poder pensarlo de esta manera. Cuando vamos a intervenir en violencia, vamos a intervenir siempre o en general desde lo institucional. Casi no existe la práctica privada, individual de alguien, porque es muy desprotegida. Es imprescindible trabajar de manera interdisciplinaria cuando surge una problemática tan compleja como esta. Todos ustedes ya vienen, todas ustedes ya vienen de este tipo de intervenciones. No es que lo están descubriendo acá. Entonces decimos, ¿cuáles son las demandas que nos pueden venir a nosotros como magíster en este tema, ¿no? Con este recorrido de conocimiento previo y actual? Desde una política de Estado, como decía antes, desde un gobernador de una provincia que dice, yo tengo acá a mi jefe de gabinete y a todos estos funcionarios con los cuales me reuní y pensamos que queremos reducir los niveles de violencia que hay en esta provincia. Quiero una intervención compleja. Quiero una intervención articulada e integral. Acá está el ministro de Salud, el ministro de Justicia, el ministro de Educación. ¿Cómo vamos a trabajar para reducir los niveles de violencia en esta provincia? Y le dicen el tipo de violencia, que es violencia familiar, violencia en la asistencia a las personas en el sector público, ¿no? Violencia en el momento en que se toman las demandas de la gente en los distintos sectores. Entonces, acá hay una demanda de una política de Estado. Hay alguien que les dice, cuando yo me vaya de esta gestión, quiero que en mi provincia haya niveles de violencia más bajos. ¿Cuál es la posibilidad de trabajo que tenemos? Entonces, volvemos a lo anterior.
Vamos a la anterior. ¿Cuál es el diagnóstico de situación? ¿Cómo cada uno de ustedes va a pensar un programa, un plan para que esa gente que está sentada en ese lugar pueda articular un diagnóstico para que ustedes puedan implementar un programa, por ejemplo, para una provincia? Podemos tomar cualquier eje, ¿no? Si violencia doméstica o violencia de género es lo que más trabajamos y de lo que más hablamos, o hacia la niñez, ¿no? Muchos de ustedes conocen que hay servicios locales, en otras, hay gente de otras provincias, hay gente de otros lugares. Tenemos legislación, por ejemplo, en niños, tenemos legislación en violencia familiar. Tenemos que hacer relevamiento de servicio, necesitamos un diagnóstico de lo que tenemos para poder saber qué necesitamos y cómo lo vamos a abordar. Esto es nada más que un ejemplo, pero digo, cualquiera de ustedes que está formado de esta manera puede tener demandas de esta naturaleza. Entonces, por ejemplo, desde una política de Estado hasta la persona que viene a decirles, bueno, yo tengo este problema, eh, quiero salir de esto. Y entonces empieza un relato de violencia. Desde el sector salud, desde el sector educación, desde la justicia, lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de conformar equipos interdisciplinarios para intervenir en salud? Entonces les pueden pedir, necesito una capacitación para médicos, para saber cómo se detecta situaciones de abuso sexual infantil en el servicio de pediatría de un hospital. ¿No? Entonces, ¿cuál es el equipo que tenemos que armar? ¿Cuál es el equipo que tenemos que armar para que nos ayude con un protocolo, con una capacitación en la detección, desde el punto de vista de la educación? Puede venir un municipio y puede decirles, bueno, yo tengo las docentes, tengo los equipos de intervención en las escuelas y tengo los directivos. Y ahora lo que yo quiero saber es por qué no hay números de maltrato a la niñez en la provincia de San Juan, yo qué sé, cualquiera, para no dejar, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, para hacer un relevamiento de los niños que padecen situaciones de maltrato familiar a través de las escuelas, necesitamos la construcción de un instrumento. O no, o vamos a trabajar en capacitación con las docentes, con los equipos y con los directivos para ver de qué se trata esto y después poder intervenir con sus familias y después ver qué otros recursos necesitamos. Yo las veo muy calladas, muy callados. ¿Se entiende lo que digo? Sí, preguntas, interrumpan todo el tiempo con aportes, con preguntas para que sea como más dinámico y ver si hay algo en que podamos, en que podamos seguir aportando. Bueno, para cada una de las áreas se pueden pensar múltiples intervenciones. Lo importante es que tengamos presente que nunca lo vamos a poder hacer solos. Nunca una sola disciplina va a poder intervenir en el ámbito de la violencia sin llamar a otros como respaldo, como colaboración, como asesor, y que es necesaria esa construcción sí o sí para poder intervenir en esta problemática. Bien, entonces, de la misma manera que hablamos de una transversalidad frente a la demanda que podemos tener como expertos en el tema, nos encontramos con distintos obstáculos. Los obstáculos del poder los vamos a tropezar a cada rato, porque ya sabemos que cuando hablamos de violencia estamos hablando de una problemática que conlleva situaciones de abuso de poder. Entonces, un buen diagnóstico de violencia es un buen diagnóstico de poder, de ver cuáles son los indicadores, y no solamente cuando hablamos de un caso, de una persona, de una mujer, de un niño, de un adolescente, sino cuáles son los indicadores de poder institucionales, por ejemplo, ¿no? Bien. Ahora bien, los riesgos de trabajar con este tema y en este tema. En el correr del tiempo, se empezó a detectar que trabajar con situaciones de violencia y particularmente en asistencia directa con personas, con instituciones que trabajan el tema, produce un cierto tipo de daño, de desgaste, ¿no? Sobre todo en aquellas situaciones donde estamos expuestos de manera directa y cotidiana, de manera permanente a las situaciones de violencia. Entonces,
Hay pilares fundamentales de trabajo, que ahora lo vamos a ver en una diapo más adelante. Lo importante es estar atentos en esta interacción en donde estamos en trabajo en equipo con otros a ciertas cuestiones que tienen que ver con nosotros mismos y ciertas cuestiones que tienen que ver con la conformación del equipo y con lo institucional. Respecto de nosotros mismos, hay un impacto emocional que es permanente porque por más que practicamos la disociación instrumental durante todo el recorrido de nuestra carrera, por ahí los que son psicopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales tienen más práctica o tenemos más práctica en tomar distancia del otro, lo mismo en los enfermeros, lo mismo en los médicos, por una cuestión de cuidado personal, se atraviesa esa disociación instrumental y aparece un impacto emocional que se va mostrando de manera progresiva, ¿no? Cuando una persona viene y nos cuenta de su malestar y de su dolor, de la misma manera cuando una institución viene y habla de su malestar y de su dolor, el profesional o el equipo siente que tiene una responsabilidad en esta escucha, que hay algo del otro que depositó una confianza en nosotros para hablar de la violencia que está padeciendo y del dolor que quiere resolver, ¿no? Insisto, sea una persona, un paciente, un ciudadano que viene a asesorarse o una institución. Ustedes fíjense si les tocara intervenir con el Garrahan, por ejemplo. Hay un dolor institucional o con cualquier otra institución que está padeciendo en este momento, ¿no? Hay un dolor institucional que se proyecta, que se transmite y que uno tiene la sensación de que hay una responsabilidad en eso que escuchó y en eso que está llamado a intervenir. ¿Hay una preguntita? En la atención individual no se ve tanta influencia en el tratamiento de la violencia. Se ve. En la atención individual no se ve tanta influencia en el tratamiento de la violencia. En la atención individual es donde más estamos expuestos a la influencia de las situaciones de desgaste institucional. Si quieren pueden desmutearse para preguntar, ¿eh? No hay problema. Porque estamos expuestos uno a uno. Así, aunque estemos trabajando en equipos interdisciplinarios, en muchas oportunidades ocurre esto, que es uno el que conduce la entrevista o el que hace la valoración o el que lleva el tratamiento y los otros permanecen acompañando, pero no intervienen todos juntos. Eh, Sandra, ¿me sí, escuchás? Yo soy sí. Patricia. ¿Por qué al principio de la clase, eso es lo que no entendí, dijiste que en la atención individual no se ve, sí, quizá entendí mal, no se ve tanta influencia en el tratamiento de la violencia y ahora sí vemos que en la atención individual es cuando más expuestos estamos a que este tratamiento nos influya como intervinientes, digamos, en el asunto. Entonces, eso es lo que no entiendo, esa dicotomía No, que... por ahí si lo dije así como negándolo, lo dije mal. En la asistencia individual es cuando más expuestos estamos a la situación de empatía con el otro y de asumir la responsabilidad de conducir esa asistencia y ese tratamiento, digamos. Barreras de protección hay que poner siempre, tanto Seguro. cuando se asiste individualmente como cuando se interviene con una institución, porque en el correr del tiempo el efecto aparece más tarde o más temprano, Sí, sí, de más tarde o acuerdo. más temprano. Siempre, digamos, la protección hay que ponerla siempre. Ahora en las próximas diapositivas vamos a ver cuáles son las básicas, ¿no? Las protecciones básicas. Primero, sabiendo sobre el tema, estamos como más atentos a esto, pero no siempre tuvimos la experiencia de estos años que pasaron, ¿no? Entonces, cuando uno inicialmente comienza, no está tan alerta, ¿no? No está tan alerta, no, me tengo que cuidar porque me puede pasar algo, no solamente el cuidado físico de trabajar en situaciones de violencia, que puede ocurrir algo, sino que lo más invisible, lo que menos se ve, tener en cuenta el cuidado de nuestras emociones, ¿no? De nuestras interacciones. Entonces, lo primero que aparece y que se detecta es que sentimos la responsabilidad de intervenir sobre el dolor del otro, porque no vienen a decir cualquier cosa,
vienen a decir que están sufriendo y además vienen a decir que pueden seguir siendo lastimadas y lastimados, incluso que pueden llegar a morir. Trabajamos en situaciones que son comparables a la catástrofe, al holocausto, al dolor. En ese tipo de situaciones trabajamos nosotros, en lo individual, ¿no? En ese tipo de situaciones. Y eso en el correr del tiempo produce efectos, siempre. Produce efectos. Entonces, la disociación instrumental la tenemos siempre ahí, decir, bueno, no me quiero transformar en una piedra, pero tampoco quiero ser tan sensible que todo lo que pase me afecte de alguna manera en mi vida. Entonces, en lo individual, el profesional transita una delgada línea. ¿No? El profesional, la profesional está siempre ahí. Bueno, no quiero dejar de escuchar que está sufriendo, ¿no? No quiero que el sufrimiento sea cultural. Ah, bueno, pero porque es pobre, no tiene que comer, es natural que los hermanitos se críen entre sí, que le pegue porque todavía no aprendió tal cosa. Pero no quiero eso yo. Yo quiero intervenir en esa situación, no quiero sufrir como ellos, pero quiero que mi intervención sea eficaz para esa familia que está sufriendo. Entonces, si yo digo que culturalmente están pasando hambre, no tienen casa, los mayores crían a los menores, ahí estamos en el orden de la interdisciplina. Porque siendo psicóloga sola no voy a poder con eso. Voy a necesitar levantar el teléfono, articular con el otro, llamar, ver, bueno, ¿cómo qué más le podemos dar a esta familia para aflojar ese dolor? Porque si se relaja y tiene comida, seguro que no va a estar tan presionada a la hora de decidir a qué hora tiene que llevar los chicos al colegio, por ejemplo. Por ejemplo, digo, situaciones que le pueden ocurrir a cualquiera. Vienen a contar violencia familiar, pero en realidad atrás hay otras violencias estructurales muchas veces que también nos afectan, que también nos afectan. He trabajado mucho, bueno, he trabajado en muchos equipos de desarrollo social y de violencia y todo, y teníamos como cuestiones que no nos dábamos cuenta. Decíamos, pero estamos tan gordas. Estamos trabajando con programas de desnutrición infantil. Y ninguna de nosotras se había dado cuenta que todos los viernes nos juntábamos para comer, hasta morir. Era tan grande la defensa de esa intervención que teníamos que hacer en el hambre de esos chicos que no hacíamos más que comer. Hasta que nos dimos cuenta en una supervisión, decíamos, bueno, pero a ver, pusimos hasta nuestros cuerpos en eso, ¿no? Negando con nuestros propios cuerpos lo que estaba ocurriendo. O por supuesto que ustedes, y muchas de ustedes trabajan en esto, ya habrán leído a Diana Goldberg, ¿no? Las primeras supervisiones cuando se empezó a trabajar en el tema y se trabajaba con abuso sexual infantil, ¿no? En donde lo mismo Ulloa, tener cuidado con las intervenciones institucionales porque tendemos a repetir y a identificarnos con lo que ocurre en las instituciones. O sea, cuando hay situaciones de violencia de género, que antes de violencia en la pareja, le decíamos, oscilan en los equipos las dos posiciones. Siempre hay alguien que detenta el poder o intenta detentarlo, y siempre hay alguien que desafortunadamente empieza a ocupar el posicionamiento de esa mujer que está siendo maltratada, aislada, ¿no? Hay alguien en el equipo que queda solo y hay alguien que tiene la mejor silla, la mejor impresora, que va manipulando las situaciones. Si esto no es supervisado, esto se convierte en una dinámica habitual. El equipo repite la problemática que está asistiendo. Pero esto no lo descubrimos ahora, esto, por eso digo, los que han leído a Diana Goldberg, los que han leído incluso a Eva Ghiberti, a un montón de profesionales argentinos que hace mucho que están teorizando sobre esto porque lo han advertido, se ha investigado, se ha trabajado y por eso ahora decimos, bueno, tenemos algunas herramientas para decir que podemos protegernos de esas cuestiones los que trabajamos en violencia. Entonces, hay un sufrimiento personal del profesional, de la profesional, que es por empatía, ¿no? Entrar y salir al lugar del otro, tratar de dimensionar, pero ¿cómo que le pasó esto? ¿Pero cómo que le hizo esto? Hay un momento donde uno ocupa el lugar del otro y después vuelve a tomar distancia. Los efectos, como decía recién, en los equipos, en muchas oportunidades es la identificación con la problemática. ¿No? La identificación. Entonces, hay una parte del equipo o alguien del equipo que encarna a la mujer maltratada, en este caso, y otra parte que encarna al abusador. Entonces, es difícil desanudar esa situación.
y aparece el padecimiento y el sufrimiento del equipo. Y después del equipo, el sufrimiento institucional. Aparece el miedo, la angustia, la impotencia, el enojo, eh, las cuestiones de salud, ¿no? Empiezan a aparecer síntomas que antes nadie tenía. La caída de cabello, el dolor de estómago, el dolor de cabeza, el dolor de espalda, subir de peso, bajar de peso. Cosas que antes uno decía, bueno, pero esto es nuevo por la edad, uno va buscando, ¿no? Justificaciones, cuestiones, pero está relacionado directamente a la problemática que opera como desencadenante. No es el motivo. No, pues yo atiendo violencia familiar, entonces tengo todos estos problemas encima, porque me llevo problemas a mi casa. No. Opera como desencadenante de cuestiones que uno a veces está más débil, es más vulnerable, ¿no? Entonces hay que estar atentos a eso, atentos a tomar distancia y a lo que va apareciendo. Entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Solamente por trabajar con víctimas de violencia ocurren este tipo de situaciones? Bueno, no solamente. La verdad es que de 30 años a esta parte, cuando empezó la carrera o empezamos a hablar de violencia, que existe desde que el hombre es hombre en la humanidad, pero que llegó a las universidades no hace tanto, nunca fue un tema bien pago. Entonces, todo lo que tiene que ver con cuestiones sociales o culturales, en este caso la violencia familiar o la violencia de género o el maltrato infantil, siempre fue, o en la mayor parte de su recorrido, no fue un tema bien pago. Entonces, frente a la problemática terrible, la demanda increíble de casos que hay y que hubo siempre cada vez más, en el tema de niños un montón, en el tema de mujeres un montón, en el tema de adultos mayores un montón, muchos cada vez más, porque todos lo saben, el envejecimiento poblacional, eh, este tipo de servicios y este tipo de prestación nunca fue bien paga. Entonces hay una precarización laboral que también impacta en el cuerpo de este profesional y de ese trabajador que lleva todos los días adelante ese servicio, en donde además, como decía antes, tiene que ponerse de acuerdo con sus compañeros para ver de qué se trata esta problemática, trabajar la interdisciplina, resolver cada uno de los casos con sus aristas. Y cada una de estas situaciones, como bien ustedes saben, tiene distintas cuestiones. Quién hace la entrevista, quién hace la valoración, qué va a hacer admisiones esta semana en equipos que son un poco más comunitarios. Bueno, quién va a trabajar en el programa de prevención, quién va a trabajar en la capacitación, quién va a ir a hacer la visita domiciliaria, quién va a acompañar al que hace la visita domiciliaria para que no esté solo, para que después se pueda compartir la información. Pero además de eso, ¿quién va a ser parte de los programas que no son de violencia doméstica porque trabajas en un sector más amplio? Entonces, ese es uno de los programas con los que trabajas. Después tenés que abrir el tema y volver a tus otros programas que dan sustento. Bueno, todo eso también impacta cuando uno trabaja en este tipo de servicios. Todo eso también, porque además, si falta un compañero o una compañera, se produce una sobrecarga, porque en muchas oportunidades este tipo de situaciones se resuelven o se empiezan a tramitar en la emergencia. Entonces, si no está uno, tiene que estar el otro necesariamente. No puede no haber nadie en un servicio de violencia. ¿Se entiende? Entonces el otro se ve sobrecargado, pero muchas veces se ve sobrecargado por esto que decimos, se empieza a convertir en un círculo vicioso, ¿no? Faltó uno porque gasté laboral, porque está cansado, porque está enfermo, ¿no? Y entonces aparece un círculo en donde es de difícil resolución. Y mucha gente se va, renuncia y se va, pues se gana poco, estoy sobrecargado de trabajo, no hay quien resuelva, no hay quien decida, se cierran los servicios, no podemos trabajar en articulación, los profesionales se van. Bien, también respecto de esta conformación, de este tipo de cuestiones, los estilos directivos, ¿no? ¿Quién coordina? ¿Quién es el jefe, la jefa? ¿Con qué posibilidades cuentan los operadores de poder aportar de su experiencia, de su formación, de decir algo, si son roles que pueden escuchar la opinión de los profesionales para ese crecimiento que estamos diciendo que hay que aportar, ¿no? O no, o sencillamente de, bueno, no, acá vamos a hacer esto, entramos a esta hora, salimos a esta hora, esto se atiende de esta manera, aquello otro que no lo hablamos no se puede atender, ¿no? ¿Cuál es el estilo de dirección que tenemos? Y también estar atentos a eso, porque produce
niveles altos de frustración profesional, el no poder hacer aportes desde la experiencia, desde la formación, desde la disciplina, porque por ahí uno está en el área de salud y dice, si yo soy el abogado, no me llaman nunca. Solamente cuando tienen un problema, cuando hay que hacer nada, ahí me llaman a mí. Si no, nada. No puedo aportar nunca nada. O disciplinas que tienen distintos estatus, ¿no? El médico tiene un estatus, trabajador social tiene otro estatus. Entonces es muy difícil construir cuando no hay simetría. Muy difícil intervenir en el abuso de poder cuando no hay una cuestión de homogeneidad entre las disciplinas, en donde todos puedan aportar libremente desde su lugar y con el mismo valor, donde lo que dice una disciplina es tan valioso como lo que dice la otra. Respecto de los conflictos de rol, bueno, nada, esta cuestión de contradicciones entre órdenes, ¿no? A veces hay coordinaciones conjuntas, equipos de coordinadores o de jefes que no acuerdan entre ellos y todo eso después en lo institucional, más abajo, en instancias diferentes, se producen como contradicciones, que todo aquello que no es acordado va a parar a la gente que viene. Va para la gente que viene a los servicios, ¿no? Porque donde no hay acuerdos de cómo se atiende, cuándo se atiende, quiénes los van a atender, a qué metas o a qué puntos tenemos que llegar con los casos, se produce siempre en detrimento de las personas que vienen a demandar al servicio. Y luego lo que decía recién, la sobrecarga de trabajo, la presión excesiva, el profesional, ¿no? Porque es bueno. Además, a veces porque es eso, ¿no? Es muy buen profesional. Entonces, es el que más casos atiende, es el que siempre llega primero, que se va último, porque es bueno y entonces se ve sobrecargado. Y los demás depositan en esa o en ese profesional la carga más grande de tareas, de resoluciones, el que va a hablar con el jefe, con la jefa, ¿no? Entonces, atentos también a eso, atentas y atentos también a eso. Bueno, una carga de trabajo que sobrepasa lo que es racionalmente posible en este tipo de problemáticas y eh, quería compartir esta última diapositiva en aquello que tiene que ver con los pilares de protección para los profesionales y los equipos de trabajo. Hablar de interdisciplina implica esto, tener la conciencia de que esta problemática compleja no puede resolverse desde una sola posición, que es necesaria la flexibilidad con el otro, que es imprescindible traer al otro a que nos cuente y a que nos diga sobre su saber, que es necesario que acordemos este metalenguaje, esta metateoría, en donde todos decimos de qué hablamos cuando hablamos de un tema, de la pobreza, del hambre, de la violencia, del bullying, de las relaciones interpersonales, y a partir de ahí podamos construir métodos. Y para esto necesitamos estos otros pilares que nos van a sostener en ese intercambio. Necesitamos una planificación. Cuando uno trabaja en un servicio de violencia o cuando nos demandan una intervención compleja, como por ejemplo lo que decía antes, también me piden de una escuela, de un centro de salud, que arme una capacitación, ¿no? Necesitamos una planificación de lo que vamos a hacer. Todo lo que tiene que ver con un problema complejo en este sentido necesita ser desarrollado, instrumentos que nosotros probamos, que está dentro del campo de los científicos, porque somos profesionales y de ahí sacamos nuestro conocimiento y nuestro saber, que debe ser evaluado, porque trabajamos con personas que requieren de un determinado servicio y que vienen para resolver una problemática. Entonces, nosotros necesitamos una planificación en donde los equipos de trabajo tengan reuniones en donde puedan evaluar su práctica, reuniones en donde puedan hablar, establecer la circulación de la palabra respecto de los obstáculos que se encuentran en el trabajo con violencia. Porque si no, todo se convierte en un equipo, en algo personal. Lo que ella dijo, lo que ella hizo, lo que él le dijo a la señora, lo que me dice a mí cuando termina el caso, ¿no? Y no se trata de que sea algo personal el trabajo con las personas o el intercambio entre los equipos. Se trata de un diálogo entre disciplinas. Si no partimos de la construcción del caso o de la construcción del programa
de capacitación, de intervención o de abordaje, la cosa se convierte en algo personal, ¿no? Para resolver situaciones y obstáculos se parte de la tarea. Esta es la tarea. ¿Y a dónde queremos llegar? Este es el caso. ¿Cuál es la meta? Porque si no, ella dijo, yo le dije, él me dijo, y yo pienso que hay que hacerlo así. Y cuando uno opina, está buenísimo opinar y que circule la palabra, pero básicamente lo que debemos tener es fundamento desde donde lo decimos. Una vez más, porque si no se convierte en algo personal y corremos el riesgo de ser nosotras o nosotros los abusadores de poder. Porque lo digo yo y punto, porque tengo más experiencia y punto, porque tengo más formación y punto, porque soy la jefe y punto, ¿no? Entonces se resuelve rápido y estamos incurriendo una vez más en ser nosotros los que nos convertimos en esa parte del problema, ¿no? Nosotros los violentos, los que empezamos a abusar del poder que tenemos. Entonces, para poder llegar a acuerdos en un equipo interdisciplinario, hay que partir de la tarea. Hay que partir. Este es el caso. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la situación que estamos observando? Bueno, ¿cuáles son las posibles modalidades de abordaje? Vos decís que es esta, yo digo que es esta, esto hay que hacer primero. Primero hay que ir a la casa a ver cómo están los chicos. Bueno, vayamos a la casa a ver cómo está. ¿Qué viste? ¿Qué no viste? ¿Qué faltó? ¿Qué no faltó? ¿No? Bueno, pero esta es la legislación, puede pedir una medida de protección ahora, pero bueno, ¿por qué? Hay que fundamentar lo que decimos para aliviar al otro también, para producir alivio en un equipo y para que, digamos, eh, y para seguir construyendo. Iba a decir algo, no voy a decir, y para seguir construyendo, porque solamente de esa manera se sigue construyendo. No hay forma, sino. Reuniones con objetivos claros. No nos reunimos todos los viernes por reunirnos porque nos gusta estar juntos, porque la pasamos bien en equipo, porque la pasamos mal. Tiene que haber objetivos de trabajo. En las reuniones de equipo tiene que haber objetivos claros. Nos vamos a reunir el viernes para abordar estos 4 textos que me parece que van a echar luz sobre el problema que estamos teniendo. Y vamos a discutir estos textos porque por ahí es piola que refresquemos conocimientos a la luz de problemas que cambian todo el tiempo, ¿no? Y no siempre son los textos que uno quiere. A veces hay que animarse a ser un poco hereje, decía yo, porque los psicólogos somos los peores. Los psicólogos y las psicólogas, digo yo, tenemos o tuvimos una formación mucho más cerrada respecto de lo interdisciplinario que otras disciplinas que por ahí tienen más posibilidades, ¿no? de apertura. A mí eh, me llevó la práctica profesional a la interdisciplina, porque al trabajar en sectores de mayor vulnerabilidad social, no me alcanzaba lo que había estudiado en la Facultad de Psicología para poder dar respuesta a algunas problemáticas en las comunidades. Entonces, sí o sí, necesitaba recurrir a un servicio social, sí o sí, necesitaba recurrir al juzgado de paz en algunos lugares y necesariamente tuve como que ir abriendo el campo para poder incorporar a los otros. Eh, Intercambios con otros operadores y decisores. Cuando trabajamos en servicios de violencia o en programas de violencia, de la misma manera que decía antes que necesitamos tener los diagnósticos institucionales o los diagnósticos de las distintas áreas, por ejemplo, de un ministerio o de una jefatura de gabinete, necesitamos saber en qué andan los demás profesionales que trabajan en este tema. Si tenemos diagnósticos parecidos, si tenemos construcciones teóricas parecidas, si estamos viendo las mismas realidades, por ejemplo, ¿no? La línea 144-911, la línea 137 de CIFID, si no hay violencia, la dirección de la mujer. Digo, los recursos en la ciudad de Buenos Aires y los profesionales que manejan recursos en la ciudad de Buenos Aires de este tema, ¿tienen intervenciones parecidas? ¿O la gente pasa por los distintos lugares para escuchar cosas diferentes, ¿no? Es sumamente importante el crecimiento y la articulación con otros en el mismo tema. Por decir violencia, ¿no? Podemos poner cualquier otro tema que se les ocurra. Es muy interesante cuando uno puede salir de su institución, puede salir de su equipo y puede intercambiar con otros. Durante muchos años tuvimos mucha producción en jornadas, en cursos, ¿no?
Me parece que la virtualidad nos acercó por un lado, pero nos puso mucha distancia por otro en estos temas, ¿no? Perdimos un poco la cosa de la jornada presencial, de encontrarnos, de debatir los temas en la jornada, fuera de la jornada, en el café. Me parece que tenemos que volver como a discutir y a debatir mucho más estos temas. Que este rato virtual no es suficiente, me parece, porque hay mucho, mucho más. Respecto de la capacitación, cuando trabajamos en interdisciplina, es uno de los pilares fundamentales la capacitación permanente, porque es lo que nos da seguridad. Es lo que nos da seguridad. No alcanza solamente con las definiciones, ni alcanza solamente con mi disciplina y con mi formación. Vamos a tener que entrecruzar y enlazar las otras disciplinas, no solamente con lo que trae mi compañero de equipo, sino que vamos a tener que ir a los textos también y construir y escribir ya, porque muchos de los que están escuchando seguramente tienen un montón de recorrido en este tema, porque se acercaron a una maestría, ya tienen recorrido en este tema. Entonces, la capacitación es un pilar fundamental. ¿Por qué? Porque te da seguridad en la intervención, te da seguridad en la intervención, no estás inventando ni opinando. Estás sacando texto y contexto de situaciones que ya fueron probadas. Nosotros, viste, después tendemos a decir, bueno, pero a mí, ¿qué me diferencia de otros? Como magíster, ¿qué me diferencia de otros? Tengo la seguridad en el conocimiento y en la experiencia fundada, porque vienen a buscar eso. No vienen a buscar a una... Yo siempre digo en los espacios jurídicos y todo, digo, pero no somos policía que estamos tomando una denuncia. Cuando estás tomando una denuncia, haciendo un informe, pensando en una situación compleja de resolución, estás apelando a todo tu saber y a tu formación y a tu recorrido en esto. Entonces, la capacitación es un pilar fundamental porque da seguridad y que está probada, ¿no? Está probada científicamente. El tema de la supervisión. Es difícil para algunas otras disciplinas, fuera de lo que es por ahí la psicología o el trabajo social, que es parte habitual de nuestro quehacer profesional, a veces es difícil transmitir a los otros el concepto de supervisión, ¿no? ¿Por qué tiene que venir otro externo a escuchar o a saber lo que está pasando acá dentro de este equipo, de este programa? Bueno, la verdad es que por ahí la palabra a veces le resulta hasta incómodo, como que súper es alguien superior que viene a ver lo que pasa o a controlar lo que pasa. La supervisión tiene que ver como método con la posibilidad de una intervención que facilita desanudar obstáculos, reflexionar acerca de ellos e introducir incluso conceptos, alivios, herramientas para que esos obstáculos que tiene ese equipo, ese programa en ese momento puedan ser desandados. Esto es el objetivo fundamental de una supervisión. Después hay como otras cuestiones que tienen que ver con lo grupal, con lo institucional, que cuando estamos en el fragor de la batalla no llegamos a percibirlo. Por eso alguien que viene de afuera claramente puede decir, bueno, no, acá, ojo, porque hay una cuestión de poder que está produciendo un padecimiento, una mortificación en este grupo de trabajo que no se está pudiendo desanudar, que les impide hablar entre ustedes, que les impide escuchar a la persona en la demanda que les está haciendo, ¿no? Entonces uno, lo mismo. Cuando vamos a una supervisión, no es un ping-pong personal, ella me dijo, yo le dije, el otro intervino cuando no tenía que intervenir. Es desde la tarea que se supervisa, porque hay una mortificación, un sufrimiento, un padecimiento en el grupo, en el equipo o en la institución que necesita una válvula de escape, necesita desanudar esos obstáculos que están haciendo, que están impidiendo que la tarea sea eficaz. Yo les recomiendo un librito que se llama Supervisar para qué, que es de Claudio Robles, que puede echar un poquito de luz sobre, bueno, lo tengo por acá me parece.
bueno, yo estaba leyendo este librito que uno va y viene con la bibliografía en los años y todo, entre el 2001 y 2010. Lo debe haber escrito, pero es bastante sencillo y fácil, de fácil lectura y no hay tanta bibliografía sobre supervisión. Porque también eso, a veces los profesionales son muy apasionados y no se detienen a escribir sobre su trabajo. Entonces hay muchos supervisores, pero no hay tanta bibliografía sobre supervisión. Bueno, otra de las cuestiones es la rotación en tareas y en funciones. Estar expuesto todos los días a la asistencia directa, como venimos diciendo, es nocivo. Y dentro de grupos de trabajo que tienen la posibilidad de asistir, también se pueden pensar en otras tareas, si es que ya no son parte del programa, que den una distancia de la asistencia directa del cara a cara todos los días, ¿no? Entonces uno puede decir, o una puede decir, bueno, yo estos 3 meses o estos 6 primeros meses del año voy a hacer asistencia directa, pero el segundo semestre, no, voy a ir a capacitar a la policía, no sé, a quien quiera, a la policía, a los médicos, a los residentes, a los equipos de orientación escolar. Voy a investigar, voy a poner al día todos los registros administrativos que hay una pila de legajos o de otras propuestas que se pueden hacer y que pueden dar un poco de aire. ¿No? De decir, bueno, no quiero escuchar porque no puedo escuchar, porque estoy saturada, ¿no? No estoy en una posición tan fuerte en este momento y quiero hacer otra tarea. También uno puede plantear, no quiero escuchar todos los días, no quiero atender todos los días de manera directa. Voy a hacer asistencia 2 días y después voy a compensar con otras cuestiones que son importantes para el servicio. Bueno, es muy importante la rotación de tareas, poder tomar distancia, poder ocupar otras funciones, porque produce oxigenación, vuelve la creatividad y pasan cosas nuevas también. Hay una manito levantada, Silvana. Sí, Sí, profe, no sé si se me escucha bien, pues estoy con los sí. auriculares. Bien, Yo eh, sí, las otras compañeras no sé. bien. Sí, ahora que estaba hablando de eso y respecto de la rotación del personal, en la medida de lo posible, ¿no? Y dependiendo de las funciones que cumplimos, me pasaba que en la oficina de la mujer nosotras hacemos una lectura crítica de las denuncias que entraban en la provincia y éramos 2 personas nomás las que estábamos abocadas a esa función y tomamos la decisión con mi compañera, se lo transmitimos en ese momento a mi jefa, de que justamente esa lectura diaria nos estaba afectando tanto emocionalmente que incluso en algún momento perdíamos el eje de lo que teníamos que leer, porque esa lectura crítica nos permitía encontrar los indicadores de riesgo para poder hacer las estadísticas. Y realmente llega un punto en el que parece que se te nubla la vista, por decirlo de alguna forma, y una perdía ahí la concentración y esa objetividad. Entonces lo que hacíamos con mi compañera era turnarnos una semana y una semana cargábamos esas denuncias. Hacíamos la lectura, la discriminación, bueno, toda la parte crítica y después, mientras una iba haciendo los números de las estadísticas, la otra iba leyendo. Y así medio que Claro, tratábamos de subsanar esta cuestión de recibir información bastante tóxica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, todo el claro, tiempo. porque ustedes lo que hacían era con expedientes, con denuncias, detectar los indicadores en la denuncia para Claro, en realidad cargarlos, eso. solamente las Claro, denuncias, llega un desde el momento donde primer no ves paso. más nada, claro, No, era uno todo el tras tiempo otro. ver los diferentes tipos de violencia, las modalidades, los indicadores de riesgos más de alcohol, estupefacientes, arma blanca, arma de fuego, bueno, todo eso pero que después se traducía a un número y a un gráfico. En el medio pasaba todo ese tsunami de emociones y de esta cuestión también de decir, che, estoy leyendo cosas que son horribles y detestables. Así que bueno, hacíamos eso y a la par también cuando leíamos cuestiones totalmente atroces que ya tenían que ver con el abuso sexual infantil o el abuso Claro, sexual en general, lo que hacíamos era frenar,
contarlo con las compañeras con las que compartíamos la oficina y Perfecto, decir, mira, me claro, está pasando esto, estaba leyendo tal cosa, es claro. un asco. Nos despachamos y después continuamos con la lectura de las Sí, denuncias. y eso está muy bien porque cada equipo y cada profesional tiene que encontrar, más allá de estos pilares fuertes que recomendamos, sus propias válvulas de escape. Decir, Exacto. bueno, yo tengo que hablar de esto antes de seguir, porque si no hablo de esto no voy a poder seguir, ¿no? ¿No? Nos Ujú. pasa a nosotros por ahí inmediatamente que termina un caso en algunos servicios, ¿no? ¿Pero te parece lo que le dijo, lo que le hizo, lo que... No, como una cosa inmediatamente catártica. Después va el análisis profundo las primeras acciones, todo eso, pero nos pasaba o nos pasa que a veces hay la necesidad en ese momento de poder largar lo emocional, ¿no? O las primeras impresiones que uno tiene y después armar la intervención. Y en esto que vos decís, ¿ustedes son de dos profesiones diferentes? Yo ya no trabajo más en la oficina de la mujer, pero yo soy abogada Ah, y mi compañera administrativa, con claro, claro, sus capacitaciones en temática de género, así que obviamente nos íbamos claro, curtiendo todos los días con cosas nuevas, porque siempre aparece algo nuevo. claro, Y esos detalles, también esto que decía sobre la imaginación y sobre encontrar detalles que antes no nos permitía, porque también dentro de esa lectura una terminaba generando una normalización de lo que estaba leyendo sobre determinado indicador. Por ejemplo, que tomó alcohol y esa persona luego de tomar alcohol lesionó a la otra. Bueno, está bien, ahí tenemos lesiones, tenemos que hubo alcohol, fue de la noche, bueno, todas esas cosas. Pero después veíamos detalles como la ahorcó con una soga, la ahorcó con el cable, hubo ahorcamiento luego de tal cosa. Y decíamos, che, pero estamos viendo que esto se repite mucho en determinada región o en determinadas circunstancias o determinado claro, escenario. Esto es un nuevo indicador. Y hasta que nos damos cuenta, leíamos cualquier cantidad de denuncias y lo comentábamos y no reaccionábamos. Entonces, cuando parábamos, recién ahí decantaba esa información y lo convertíamos en un nuevo indicador de riesgo. claro. Pero vos fíjate en qué punto está incorporada además la interdisciplina, que vos como abogada, si no tuvieras otro tipo también de conocimiento y de apertura, que ahí hay varias cuestiones. Hay un sistema que está armado por un programa que ya tiene incorporado los conceptos, la mirada Sí, de ustedes, tuya como abogada y de la otra persona como administrativa en un servicio específico, ¿no? Cómo sí, esta construcción a veces ocurre sin que nos demos cuenta. Porque a tal veces hay cual. una intencionalidad de construir un instrumento. Acá hay un Por supuesto. instrumento construido que vos seguís reconstruyendo desde Sí, tu sí, mirada. sí, se retroalimenta porque de hecho el sistema informático que nosotros utilizamos tardó muchísimo en poder llevarse a cabo y previo a eso lo hacíamos de forma manual. Era demasiado rústico, lo hacíamos en un Excel, Claro, imagínate, claro, hasta que claro, pudieron claro, dar en la tecla con lo que nosotras claro, necesitábamos y con cierta libertad también para que nosotras podamos intervenir e ir sumando junto con el equipo de informática determinadas cuestiones que tenían que formar parte del sistema. Pero si no tenés la perspectiva de género, no vas a entender cómo se tiene que hacer esa claro, plataforma, ese sistema. Y claro. no, la verdad que cuando Sí, se y también creó, conocimientos en metodología y en sociología, porque si no sí, tampoco podés elaborar la información que vos estás comentando, ¿no? claro, Así que sí, permanentemente este problema nos lleva a estas complejidades. Y bueno, yo con una planilla de Excel no iba a poder hacer todo esto. Sí, no, desde lo la micro verdad, hasta esta mirada amplia de ustedes de cómo ver, cómo poder pesquisar que estaba viendo una repitencia que se convertía en un nuevo indicador. sí, Así que súper interesante el tema de cómo en la práctica se va construyendo, ¿no? sí, totalmente. Bueno, después tenemos otros tips que tienen que ver con la democratización en la responsabilidad de la toma de decisiones. Siempre va a ser más fácil y más ameno compartir las responsabilidades en las decisiones sobre cómo se va a operar con ese caso, ¿no? Que no sea siempre la misma profesional o el mismo profesional el que decide o el que determina
¿para qué lado va a rumbear? ¿Para qué lado se va a tomar? ¿No? En general tenemos ya a esta altura, como lo vemos en esta materia, lo vemos en otras también, que básicamente cuando estamos hablando de casos y de situaciones de violencia, lo primero que hacemos es determinar una valoración de riesgo. ¿Por qué? Porque la valoración de situación de riesgo te da la posibilidad, un diagnóstico situacional, de decir, ¿cómo voy a trabajar? Si tengo un bajo riesgo, si tengo un mediano riesgo, si tengo un alto riesgo, lo que le permite al equipo es la posibilidad de decidir cómo va a trabajar, ¿no? Porque en general uno dice, bueno, si hay un bajo riesgo, me da un margen de trabajo. Son indicadores que se pueden modificar algunos en el corto plazo y vamos a ir viendo cómo se van manejando todos los otros demás componentes. Ahora, si yo hablo de un alto, de un altísimo, ya estoy diciendo que hay que poner una medida de protección. Hay que implementar medida de protección. Entonces, todos, casi todos los que trabajamos en violencia en este punto en donde hablamos del uno a uno, del cara a cara, en general empezamos por la valoración de riesgo, porque la situación de valoración de riesgo te permite la implementación de una metodología de trabajo, por lo menos de corto y de mediano plazo. El largo plazo en violencia lo va construyendo el equipo. Pues decir, bueno, ¿hasta dónde llegamos en 6 meses? Yo trabajo en una obra social, por ejemplo, ¿no? Cualquiera de ustedes o cualquiera de otros. Trabajo en una obra social y más de 6 meses no la vamos a poder atender. Entonces, con más razón es mucho más útil, porque como solo hay ese plazo de trabajo, el equipo va a tener que sentarse a decidir en estos 6 meses qué vamos a hacer con este caso. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Se tiene que ir ella? ¿Va a poder conseguir trabajo? ¿Le van a conseguir un subsidio habitacional para que salga de esa casa que es de la madre de la persona que la está violentando? ¿No? Esto lo que permite dimensionar cuáles son los primeros pasos que se van a armar. Democratizar la responsabilidad de la toma de decisiones, lo que otorga es un alivio. Cuando decidimos en conjunto, compartimos responsabilidades, ¿no? Al que no le toca el lugar de jefe. Pero incluso siendo jefe o siendo coordinadora, hay muchas responsabilidades que se pueden compartir con el equipo. Hay muchas responsabilidades que se pueden compartir con los equipos. O se puede establecer ciertos cánones de democratización. Lo que decía antes, ¿cuándo vamos a tener la reunión de equipo? ¿No? ¿Cuándo la vamos a tener? ¿Conviene un lunes? ¿Conviene un martes? ¿El miércoles qué estás haciendo vos? ¿Estás cargando casos? ¿Conviene que hablemos el jueves? ¿No? Ese nivel de decisiones no es necesario siempre. Si bueno, va a ser lunes, pues yo por ejemplo, o respecto de este tipo de casos, ¿cómo va a operar este equipo? ¿Se puede democratizar y compartir? ¿Cuándo? ¿Qué esperan de la supervisión? ¿Qué textos vamos a compartir? ¿Cuándo vamos a ir a una jornada? ¿Les parece que hagamos algún tipo de actividad de prevención de desgaste laboral? No, bueno, todas esas, hay niveles de decisiones que se pueden compartir y que producen alivio en los equipos, ¿no? Y escuchar, escuchar. El tema de los reconocimientos, ningún equipo puede sobrevivir atendiendo situaciones de violencia en donde lo que escucha es del orden del drama, del orden de la crueldad, del orden de la hostilidad, sin tener en algún momento reconocimientos profesionales, personales y del propio equipo. ¿Por qué? Una vez más, porque los equipos no sobreviven si no tienen autoestima de la misma manera que las víctimas. Los equipos se desarman, se producen situaciones de peleas inútiles, de hostilidad permanente, ¿no? Y nuevamente, abusos de poderes. El reconocimiento es importante porque le da autoestima al profesional y al equipo. Y la autoestima es valiosa para seguir trabajando y le da identidad positiva. Respecto del tema de investigación, tiene como dos vertientes. Por un lado, la veíamos como un pilar para correrse un poco en donde se permite de la situación del cara a cara y del atender todos los días. Es una buena opción construir investigaciones, pero por otro lado, como profesionales, tenemos la obligación de generar conocimiento respecto de aquello que está, en lo que estamos interviniendo.
investigar, poder sistematizar estadísticas, poder hacer lecturas cualitativas del fenómeno, permite que sigamos avanzando en el estado del arte, ¿no? Cuando nosotros investigamos sobre violencia, buscamos todo lo que hay hasta este momento, todo lo anterior. Si, bueno, fulano, mengano, sultano en Latinoamérica, en España, se llegó hasta acá. De acá para adelante, nosotras estamos viendo que hay otras cosas, que aparecen indicadores nuevos, que en esta provincia no es igual a esta, que el conurbano bonaerense no tiene las mismas características que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces nosotros, la investigación permite construir conocimiento nuevo. ¿Para qué? Para abordar mejor la situación. Pues decir, ¿para qué me pongo a investigar y a hacer estadísticas? Digo, lo que más está viniendo en este momento son situaciones de violencia digital. ¿Para qué me voy a poner allá? Porque es necesario intervenir de otra forma cuando hay situaciones de violencia digital. Porque hay que generar conocimiento, porque la legislación también se basa en el conocimiento fundado, por ejemplo, ¿no? Son ejemplos que voy diciendo. Pero además, como decía antes, investigar y tenernos números, tener el panorama, tener lo cualitativo, nos da seguridad para trabajar. Y en esta problemática, la seguridad es importante. Tener seguridad todos los días en la tarea cotidiana, es muy importante porque alivia, alivia. Luego, como decía antes, evaluación y retroalimentación positiva de los sistemas. El tema de ser evaluado, tanto como profesional como equipo, a veces produce una cierta rispidez, ¿no? No sé por qué hay tanto temor a la evaluación. La evaluación es sana, porque permite saber dónde están esos agujeros, ¿no? En donde es necesario apuntalar los pilares de lo que estamos hablando. O sea, si mi servicio tiene siempre problemas, si tengo alto porcentaje de ausentismo de los profesionales, si cada vez viene menos gente, bueno, hay que hacer una evaluación, hay algo que hay que modificar. El lugar, la sede, las profesiones que integraron el proyecto, lo que fuere. Si mi servicio está en un lugar maravilloso, en donde vienen 30 personas por día a atenderse y al otro día 50 y al tercer día 100, entonces voy a estar mejor posicionado o posicionada para generar más recursos, para dar más respuesta, para decir que los profesionales no dan más porque están atendiendo demasiado, para acertar con la mirada institucional o territorial que tuvieron decir, ahí había que poner el servicio porque ahí la gente está mal. Entonces, es importante en este sentido. Pero insisto, cuando trabajamos en este tema y aún ustedes que ya vienen a trabajar en esto y que van a egresar de una maestría, es muy probable o muy posible que en sus articulaciones se encuentren con estas demandas. Que alguien les diga, ¿no? Un funcionario, ¿verdad? Una funcionaria que les diga, bueno, ahora decime, yo tengo estos 4 municipios, ¿qué hago con esto en estos 4 municipios? ¿Dónde querés que pongan los servicios de violencia? ¿Dónde vas a poner el programa preventivo? ¿Dónde vas a poner el programa preventivo? Mira, acá tengo relevamiento. En este barrio o en esta comuna tengo un porcentaje más alto de violencia que en esto otro. ¿Qué me decís? Nada. Te puedo decir que ahí hay un mejor servicio de salud que hace que la gente que vive ahí denuncie o pida o reclame más que en este otro lugar. O que ahí tenés una densidad de población más alta que hace que tengas más casos ahí que en este otro lugar que no. Bueno, esta es la demanda que nosotros tenemos, esta es la obligación que nosotros tenemos. Tenemos que echar luz sobre lo que los otros no están pudiendo ver, ¿no? Esto es lo importante. Traer a una clase de un rato el tema de la interdisciplina es solamente seguir concientizando que las problemáticas son complejas, que necesitamos a otro, que cuando nos toque decidir tenemos que generar este recurso y que esto tiene siempre riesgos. Trabajar con violencia siempre tiene riesgos y hay que estar atentas y atentos. Eh, bueno, creo que por acá se terminaba esto porque era un montón, pero sí. Ahora abrimos entonces a preguntas o comentarios o hablamos un ratito de los prácticos.
Si no, hacemos así como cada uno va diciendo, el práctico de esta clase tiene que ver con poder pensar en tres problemáticas, el armado de equipo para esas tres problemáticas y el desarrollo de los primeros pasos de abordaje. Por ahí, si podemos abrir los micrófonos, podemos hacer un ping-pong entre todas o entre todos para ver qué problemáticas se les pueden ocurrir, cómo armarían el equipo y así adelantamos en el tema de lo que es el práctico. Porque después por ahí pasan días, pasan días, pasan días y cuesta sentarse. Eh, ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, Recién hablando pensando en el práctico, estaba mirando las consignas y viste que vos pedís un problema social. sí, ¿Podría ser algo más acotado? Yo pensaba, por ejemplo, yo trabajo en la oficina de violencia de Neuquén y se me venían a la sí. cabeza algunas problemáticas recurrentes. Ejemplo, jóvenes vulnerables con consumo problemático, situación de calle y violencia entre ellos. Otra, adultos mayores, siempre cruzado con vulnerabilidad, ¿no? No es que la violencia Sí, sea... la idea es que sean problemáticas sociales que lo son y tan acotadas como para poder pensar, ya tenés dos ahí, como para Ujú. poder pensar qué equipo de trabajo armarías para esas problemáticas y cuáles serían los primeros pasos de abordaje con ese equipo. Bien, porque por ahí los ejemplos que das son más amplios, no sé, embarazo Claro, adolescente o ciberacoso. claro, era como ejemplo para, por si uno estaba perdido y decir, bueno, pero ¿a qué apuntaba? Bien. O no, o decir, como decíamos recién, puedes llamar a alguien y decir, cualquiera que hace una demanda de un programa de capacitación o de lo que fuera, decir, bueno, tengo un problema que es mundial. El embarazo adolescente es bien grande el problema social porque es mundial. Ujú. Pero alguien puede decir, tengo esta problemática y también está atravesado por situaciones de violencia, el embarazo adolescente. Y entonces ¿no? ¿Cómo lo acotaríamos? ¿Cuál es el equipo que intervendría? ¿Qué articulaciones tendría que hacer en esta problemática? ¿Cuáles son los primeros pasos? Pero a ver, si quieren pueden desmutearse para que vayamos haciendo un ping-pong de esto, para que no estemos después, para que no estén después en soledad pensando cómo se piensan, ¿no? En este lugar de tomar decisiones, de conformar un equipo de trabajo. ¿Para qué? Yo estaba pensando, por ejemplo, como una problemática social, la diserción escolar, Sí, atravesado, ¿no? Por la vulnerabilidad y qué protocolos se podrían establecer. Digo, voy bien rumbeada, o la ludopatía adolescente, por ejemplo. Digo, son también, son dos problemáticas. problemáticas fuertes. Claro, son dos problemáticas fuertes. Si pensamos en deserción escolar, porque como decía la compañera, hay que, para pensarse en el marco de un programa y los primeros abordajes, porque lo que intentamos es que puedan verse en un equipo, coordinar un equipo y pensar en acciones concretas, ¿no? Es Bien. decir, bueno, tengo una problemática de deserción escolar. ¿Dónde? Por ejemplo, ¿no? Estamos como charlando. ¿Dónde sería? Circunstanciarlo, digamos, circunstanciarlo en una Sí, población ponerle texto y determinada. contexto, claro. Bien, Ponerle bien, texto y contexto. Tengo una problemática de deserción escolar en el número 2 del barrio no sé cuánto, o bien, en perfecto. el municipio de, no sé, Moreno. ¿Cómo te diste cuenta? ¿En qué año se produce? ¿No? ¿En qué año de la escuela, digo? ¿En octavo, en noveno? ¿O se produce durante toda la escolarización? ¿A qué ¿Qué grupo variables etario? responde? Ah, ¿Perdón? grupo etario, quiero decir, porque por ahí también tiene que ver con una cuestión, digo yo, ¿no? De las Claro. edades. Sí, no necesita, por supuesto, ser una cuestión, no necesita ser una cuestión real, digo. Los datos Claro, pueden ser totalmente inventados, van a ser totalmente inventados porque a menos que uno tenga esa información en la mano,
la idea es hacer un ejercicio de poder pensarse en eso. Sí, bueno, tengo una problemática de deserción escolar en tal municipio o en tal escuela, sin pensar en toda la complejidad del municipio, en tal escuela. Los chicos entran, pero no terminan el secundario. En segundo año, como mucho, empiezan y no llegan a tercero. Y no llegan Bien, a tercero. Y está pasando desde hace 5 años. Por ejemplo, digo, ¿no? Un diagnóstico de situación. ¿Y cuáles son las variables que rodean eso? Para armar un diagnóstico hay que hacer como un mapa, ¿no? Ustedes vieron bien, árbol de problemas, todo eso antes. Hay que hacer sí, como un mapa, ¿no? Y hay cuestiones y hay limitando para ver la intervención, ¿no? Limitando. Sí, bueno, yo voy a estudiar las variables que pueden llegar a desencadenar deserción escolar en el ámbito de la escuela. Entonces, hay una situación expulsiva que se relacionaría, como una hipótesis, con que no hay motivación. Por ejemplo, estoy inventando, insisto. sí, 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 No tienen motivación para darle continuidad. Tampoco tienen, no sé, acompañamiento en otras cuestiones que tienen que ver en lo personal con ellos, ¿no? Están desmotivados para estudiar, están desmotivados de lo personal. Los grupos que conforman estos chicos no les ofrecen la suficiente contención para volver. Y así. Entonces, bueno, tengo que abordar esto. ¿Cómo lo voy a abordar? ¿A qué disciplina voy a llamar para pensar en un programa de reinclusión o no sé cuál sería el término, de permanencia, si les gusta, en la escuela? bien. Bueno, Digo, estoy pensando en voz alta. Claro, voy a llamar un maestro, voy a llamar a una psicopedagoga, voy a llamar a un director técnico de fútbol, ¿no? ¿A quiénes necesito para pensar en un programa que haga que estos grupos de chicos que empiezan primer año y no terminan segundo permanezcan en la escuela? ¿Y cuáles son los primeros pasos que voy a dar con este equipo que conforme? ¿Cuáles son los primeros pasos? Voy a trabajar en el aula, voy a trabajar fuera del aula, voy a estar en la vereda, en la esquina, donde algunos chicos, no sé, consumen o no consumen. Vamos a hacer visitas a la familia, a ver qué motivaciones tiene la familia para que los chicos vengan a la escuela, cómo los acompañan, cómo no los acompañan, dónde están los padres, cuántos hermanos tienen. Bueno, todo esto me resulta como imprescindible tener un diagnóstico de situación para saber para dónde vamos a ir, ¿no? totalmente. No digo que armemos todo el proyecto, porque es bien complejo armar todo un proyecto, pero solamente es pensar el problema, el equipo que armaría para ese problema y cuáles serían los primeros pasos. Solamente eso nada más, ¿no? Esto que decimos así en el 1 a 1. ¿A alguien más se le ocurre alguna otra cuestión para que vayamos viendo? Porque la idea es pensarlo. Perdón, Por lo menos Sandra. que cada una se vaya con uno. Después los otros dos lo piensan en casa. Perdón, Sandra. Yo Sí, trabajo en la Universidad de Luján, en la carrera de sí. enfermería, y lo que hemos detectado con mis compañeros de trabajo, no el grupo que tengo acá en la maestría, sino mis compañeros de trabajo en la universidad allá, es como los jóvenes, y te puedo hablar de los 18 hasta los 30 y quizás hasta los adultos, vienen a veces con más, no sé si la palabra exacta sería agresividad, pero como que te enfrentan más que antes, ¿no? Y el- no como que ya no nos respetan ni siquiera a los docentes. Y vos lo notás a veces hasta en pequeños gestos, a veces hasta palabras como te dicen, cómo golpean las puertas, o inclusive hasta han golpeado la mesa delante nuestro cuando no les ha gustado la devolución de un parcial. Entonces siempre pensábamos nosotros en la necesidad de que haya algún equipo en la universidad al cual uno pudiera acercar a estos estudiantes, ¿no? Para ver cuál es, porque yo me imagino que un estudiante no se porta así porque quiere, porque algo de fondo tiene, a veces son problemas familiares, a veces son problemas de violencia que ya traen en la casa, a veces simplemente porque están sin trabajo, hay factores un montón.
y también acompañarlos en este proceso, porque si quieren estudiar es porque quieren mejorar. Entonces siempre pensábamos en algún equipo que estuviera ahí como si fuera un gabinete exclusivamente para estos estudiantes, de todas las edades, porque esta problemática nos viene ya hace varios años con estudiantes cada vez más problemáticos y cada vez más agresivos hacia nosotros los docentes, ¿no? No importa si somos mujeres o somos varones, es en general. Así que me parece que también para tratar sería bueno algún tema de qué pasa en las universidades, donde yo estoy es pública, ¿no? ¿Qué pasa en las Claro, universidades hoy en día? y Marta, la definición, Marta es tu nombre, ¿no? Sí, sí. Y la definición del problema sería el comportamiento de agresividad que vienen exhibiendo los alumnos de la universidad de unos años a esta parte. Claro, exactamente. Yo estoy dando clase ahí desde el 2018 y habrá sido después del 21 o 22. Es impresionante y va en escala. Lo notamos cada año más cantidad de estudiantes, como que van ¿Por apareciendo. qué te parece que esta problemática, que como vos mencionás, parece que fuera una problemática grupal y que se va instalando, ¿no? Con estas formas que vos decís, con gestos, con palabras? ¿Por qué te parece que esa problemática que es grupal debería tener una definición como individual, ¿no? Como de un gabinete. Claro, no, hay un gabinete social ahí, pero que trabaja exclusivamente con alguna problemática de género, por ejemplo, que se puede presentar en la universidad. Pero no hay algo donde los acompañe. Ni siquiera sé si tiene que ser un psicólogo, pero si no hay alguien que los acompañe, que charle con ellos, que vea. Inclusive a mí me ha pasado sentarme afuera, charlar con los estudiantes y ver, y uno ve toda la problemática que tienen en la familia, por ejemplo, ¿no? Sí, yo vengo acá, estoy sin trabajo, mis padres están sin trabajo, pero tengo que hacer algo, entonces vengo a estudiar. A veces inclusive quieren tener la razón a pesar de que no la tienen y uno ve que estamos tratando de pelear con eso. Y estamos en la universidad, digamos que ellos vienen del Claro, secundario, del CBC. exactamente. O por ahí en el secundario lo pasaron, porque lo pasaron, y la universidad después, que tienen más límites o más, tienen que estudiar más que lo que estudiaban en el secundario, se dan cuenta de que no pueden y ahí es donde se frustran, sería la palabra, ¿no? Se frustran porque no llegan. ¿Cómo puede ser que yo llegaba el año pasado cuando estaba en quinto y ahora no llego? ¿Cuál es el problema? Son ustedes, no soy yo. Eso hemos notado, pero ¿Y los demás qué dicen de esta demanda? Si esta fuera la demanda que tienen los otros. Viene una ¿cómo? profesional de la Universidad de Luján y dice que tiene este problema de violencia. Y entonces los demás, ¿qué opinan, no? De esta problemática. Yo, como aparte de abogada, soy orientadora familiar, ahora que me pongo en el rol de orientadora, yo creo que también tendríamos que ir un poco para atrás y ver los parámetros de crianza que han llegado a que jóvenes de 20 y pico de años tengan tan poca capacidad de frustración frente al fracaso que puede significar una exigencia universitaria, que no es lo mismo que el colegio, o por qué los padres le han satisfecho las necesidades a sus hijos, han tenido, digamos, un comportamiento parental, ¿cómo decirlo?, permisivo, quería buscar la palabra exacta, permisivo, que hizo que tengamos jóvenes con estas características, porque me parece que es un problema que no lo tiene solamente Marta. Mm. Este, yo no soy docente universitaria, pero he sido muchos años docente en escuela secundaria, en escuela industrial, y bueno, el tema de la exigencia educativa es un tema para el joven. Por eso yo iría quizá también para atrás a hacer un tipo de prevención primaria en cuanto a parámetros educativos. Claro. Está bien, pero ella lo que nos plantea, Marta, lo que nos plantea es un problema concreto, ¿no? A todos los que estamos acá.
qué equipo armamos, cuáles son los primeros pasos para la resolución de este problema, porque la verdad que en esta parte práctica de esta clase, eh, los problemas con los cuales nosotros nos enfrentamos diariamente son los problemas reales. O sea, Claro, esta es pero la tiene práctica que sentido tenemos que que si hacer, no, no se ¿no? va a solucionar, se va a solucionar, digamos, el problema puntual, ¿no? Pero nunca se va a solucionar el problema de fondo. Y Claro, se va a repetir el Perdón, año que viene con otros alumnos y es más probable que a medida que pasen los años perdón. empeore. Yo Yo porque quizás, digo para que vaya más allá de la coyuntura del problema que tiene Marta en este momento. Vamos, como dice Patricia, hay una diferenciación que hay que hacer, que siempre vamos a encontrar cuando trabajamos con violencia. Hay cuestiones del orden de la historia de las personas que consultan o del problema que tenemos, en donde vamos a tener que hacer un corte en el aquí y ahora, porque el problema lo tiene ella ahora. Y ese problema tiene que modificarse. De la misma manera que hablamos que hay cuestiones que se transmiten de generación en generación, puede ser que en un aula de una universidad, de esa intervención para adelante, las cosas cambian. Lo que es afuera de ese encuadre será fuera de ese encuadre. Ahora estamos hablando de esta universidad con estas características, con este problema. Es muy claro. valioso el aporte que trae Patricia también para otra intervención. Entonces Patricia dice, si yo tuviera que intervenir, intervendría para atrás, en cuestiones que son más estructurales y que hay que ir modificando desde Paralelamente, antes. a eso es lo que voy. No digo que no haya que Exacto, perdón. perfecto. A ver, yo en creo mi que caso, también hay que intervenir en los tres niveles, Ahí Ivana quería decir algo también antes, ¿eh? pero de esto se trata, de esta construcción que Claro, en estamos los tres haciendo. niveles de la Estos son los prevención. debates que van a reproducir en los equipos. Si A ahí mí, Ivana quería decir algo también. sí, no, simplemente que, por ejemplo, a mí me focalizaría, por ejemplo, en los acuerdos de convivencia, especificar bien qué es lo que es una falta de respeto o normas para relacionarse y pondría eslogan en que se vean en todos lados como y que lo apropie la institución como un ideario, como por ejemplo que lo natural sea respetarnos o un eslogan parecido que haga alusión a esto de la convivencia del día a día. Me parece que iría por ahí. Y habría que afilarlo, habría que pulirlo, pero me parece que iría por que el eje tuviera tratar esto de las relaciones interpersonales, de cómo, qué es lo que acepto del otro en esta relación, en esto de lo cotidiano de todos los días. Me parece que iría por ahí, por las normas de convivencia, por incorporar a la identidad de la institución estas cuestiones que tienen que ver con el trato. Eso, me parece. Carolina quería decir algo también. sí, perdón, estoy con una lesión en el ojo, por eso de vez en cuando apago porque me molesta la luz. No hay Sí, a ver, problema. yo primero también haría una introspección desde la universidad, ¿sí? Porque si no parecería como que la responsabilidad siempre es del alumno y del otro, y el problema lo tiene el otro, y lo tiene que solucionar el otro. Y en todo vínculo interpersonal hay dos partes. Entonces, también estaría bueno ver qué es lo que analizar, ¿no? ¿Qué es lo que los nuevos alumnos, las nuevas generaciones están tomando como violento o agresivo para responder de esa manera? Voy a un caso muy particular. Yo también soy docente de la universidad y las nuevas generaciones quizás están más acostumbradas, aunque el sistema educativo no así lo cumple a un 100%, en la inclusión. Hay varios alumnos que tienen dislexia, ¿sí? La dislexia, al rendimiento académico tradicional, suele complicarse, suele tener dificultades, entre ellas, por ejemplo, la disortografía. Es algo que el disléxico no supera. Y nos hemos encontrado con alumnos que
desaprueban o le bajan puntaje por tener disortografía, que es algo que ellos no pueden superar. Entonces, lo que provoca el sistema educativo con una exigencia académica, podemos decir, no inclusiva, es la frustración de ese alumno y la exclusión. Y quizás reacciona de manera violenta ante una frustración que la institución educativa podría evitar teniendo en cuenta la ley de dislexia, por ejemplo, que está vigente y que promueve la inclusión. Entonces, a veces un rendimiento académico no solamente es malo porque el alumno no lo quiere hacer, sino porque quizás el docente evaluador no tiene en cuenta las características personales, la educación personalizada. La neurodivergencia, hoy tenemos un montón de alumnos con capacidades diferentes que antes no llegaban a la universidad. Hoy, gracias a Dios, llegan. El tema es que la universidad los pueda acoger y les permita brindarles herramientas, ¿sí?, para que puedan incluirse en la sociedad. Por eso es que creo que también hay que hacer una evaluación de cómo están trabajando esta comunidad educativa, es decir, los alumnos y los docentes, que ambos forman. Sí, sí, esa es también como una regla de oro, ¿no? Frente a la violencia, a la agresión que vemos, la necesidad de oponer un modelo no violento en cualquiera de los servicios y en cualquiera de los lugares donde cada uno de nosotros está. La ética indica que nosotros tenemos que oponer un modelo no violento a la violencia. Pero me parece que es interesante que Marta habla con ellos, ya pudo escuchar esta demanda, no solamente porque la tendencia también a veces en nosotros, en los profesionales o en los operadores, es a la queja. Me pasa esto y tal cosa, ¿no? Vienen, están re agresivos y patean y nos contestan mal, no aceptan una nota que le ponemos, ¿no? A la queja. Y me parece que hay que somos conscientes y hay que ser conscientes de que podemos superar eso. Podemos quejarnos, pero tenemos que proponer. Tenemos la obligación de proponer en los lugares en que estamos. Sobre En todo ese si son... sentido, Sí, Ana, sí. discúlpame, No te veo, pensé pero que te escucho. decía que en ese sentido también podría ser una buena intervención la psicología social. Quiero decir, y Sí, abordar al grupo en su totalidad. Porque muchas sí, veces, haciendo un poco eco de lo que decía Sandra, muchas veces lo que sucede son falta de espacios de escucha, a ver qué es lo que te sucede, te quiero escuchar, qué es lo que te pasa, qué es lo que sí, querés comentar. Entonces creo que espacios así, propio como parte de la formación integral que brinda la sí. universidad, ¿no? Una cátedra más de, che, nos escuchamos, nos pasa esto, como decía Ivana, fomentamos, no sé, normas de convivencia, lo que se quiera, pero también que se escuche, porque muchas veces pasa Sí, que hay sí, una bajada de línea y no escucho lo que le pasa, lo que me quiere decir. Muchas veces es tan sencillo como lo sí. que dice Carolina, el grupo está enojado porque no le hicieron lugar a este compañero que tiene una cuestión tal Una y dificultad. lo Mm, que sea, en ese sentido o en el que sea, y se enojan, y bueno, creo que un espacio de escucha y bueno, la psicología social abordando al grupo en general podría ser, creo, un modo de intervención. perfecto. O sea que ya aportamos psicología social, derecho, psicología como parte de la historia y también la docencia. Me parece que nada debe ser excluyente, ¿no? Porque por ahí Marta lo que trajo fue una punta de un problema, lo que decimos siempre, ¿no? Esto que se está mostrando y se está exhibiendo en ese lugar, la ausencia de límites, nada menos que en la universidad, no es una tontería. No es una tontería, porque hay un encuadre institucional, hay otras personas que van para eso, ¿no? Y esto, como vos decís, Marta, ya viene trayendo cola desde hace tiempo y desde antes. Si llega así a la universidad es porque ya venía desde antes. Entonces, está muy bien el ejemplo, estuvo muy bien para poder abrir esta situación y ver con esta práctica cotidiana que ella tiene, con esta práctica cotidiana, de cuántos necesitó para una respuesta.
me parece que nada debe ser excluyente, que está bueno el servicio de orientación, que está buena la norma de convivencia y trabajar la convivencia, que está bueno el cartel que todos los días te recuerde algo o cambiarlo, que está bueno el estudio de la historia, ir para atrás, intervenir para atrás, una vez que... Todo esto que dijeron necesita de un encuadre general, ¿no? De un plan, de un programa, y después volvemos al principio. Para Marta, ¿qué es lo posible? Como magíster en violencia y en abordaje, ¿no? ¿Qué es lo posible para ella en este contexto? ¿Qué es lo que puede gestionar desde la universidad para modificar esto? ¿Dónde se presenta esta inquietud? Esto que nace como una inquietud se convierte en un obstáculo para el estudio. Y se convierte en un obstáculo para el docente, porque a nadie le gusta ir a trabajar donde no te escuchan, donde te tratan mal, donde no puedes hacer una buena devolución de un parcial o de un examen porque te insultan, digamos, ¿no? Porque escalan. Entonces, de esto se trata este ejercicio de pensarlo. Ella trajo este problema a su práctica cotidiana y seguro que cada una de ustedes algo se les ocurrió cuando la estaban escuchando a ella. Pero hagamos este ejercicio solo para ponerlo en práctica nada más. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algún otro problema para que abramos la situación y sigamos pensando. Creo que tienen algunos días para este práctico que es de no más de 5 páginas. Puse 5 porque cuando uno se sienta y escribe, escribe, sale. Un tema, no sé, con el que vemos a diario desde, yo trabajo desde la sociedad civil, pero en contacto con el Poder Judicial y el sistema de protección. Entonces, para los niños víctimas de abuso sexual ante la sospecha de un caso de abuso sexual, la verdad es que la 26061 establece la corresponsabilidad de todos los actores, pero esa corresponsabilidad requiere de una especialización, de una interdisciplina que no se plasma en el abordaje, ¿no? Y hay como una competencia de saberes muy compleja, Sí, donde es necesario, por un lado, lo que vemos es primero un diagnóstico inicial para evitar la sobrejudicialización de algunas causas innecesariamente judicializadas que revictimizan a los niños, ¿no? Y después el acompañamiento integral y el acceso a la justicia, ¿no? Y a la restitución de los derechos vulnerados con una mirada integral, porque es como una sumatoria de intervenciones que no tienen que ir en direcciones opuestas para no revictimizar a los chicos. Entonces es necesario que sí. los chicos sean escuchados por un equipo interdisciplinario, especializado, pero a la vez que cuenten con un abogado especialista en abuso sexual, con ese patrocinio letrado, pero que también tengan una contención y una atención psicológica, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, ¿no? Digamos, todo ese abordaje integral que después se comunique también con la escuela para poder sostener la trayectoria educativa de estas niñas o niños sin estigmatizarlos, sin que los chicos que están judicializados muchas veces faltan a la escuela, entonces siempre viene la maestra, es ¿por qué faltaste de vuelta? ¿O por qué? ¿O vos te tenés que ir antes, ¿no? Digamos, cómo poder armar estos vasos comunicantes entre todo el sistema de protección Exactamente, esa es la integral. metáfora. Claro, Porque la claro. intervención es tan efectiva como el eslabón más débil. O sea, no importa qué tan bien haya intervenido cada uno dentro de su disciplina, basta, o sea, los niños habitan en las fracturas de esas no articulaciones, de esos no diálogos. Yo creo que en lo personal hay distintos momentos, ¿no? Institucionales, todas las o todos los que trabajan en el ámbito público lo saben. Hay épocas en donde el profesional trabaja cuerpo a cuerpo con el otro. No hay articulación posible si no está el rostro de uno, el teléfono de uno, el llamado de uno al otro y al otro y al otro. Creo que es una responsabilidad ética la gestión del caso. Y el caso, cuando son tantos, 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 va perdiendo este vaso comunicante, esta articulación positiva que es, conoce mi cara. O sea, yo lo atendí, yo hablé con el otro, lo mandé a un lugar donde sé que lo van a atender bien.
Creo que hay épocas en donde es necesario el cara a cara y el si no lo hago yo no lo va a hacer nadie, y hay otras épocas que son más fáciles, que hay articulaciones institucionales, que uno sabe que el que está más arriba ya firmó el convenio, todo y que se va a hacer, ¿no? Entonces tenemos siempre la obligación de estar atentos a estos y atentas a estos movimientos. Hay épocas donde no hay nada, ni nadie del otro lado, nadie. Y Y decimos, bueno, la y hay ley momentos existe, que hay una claro, superposición de actores. sí, sí. eh, Creo que tenemos que trabajar en el sentido de que, por supuesto, los servicios no sean expulsivos de los niños, ni de los adultos mayores, ni de las mujeres, ni de las personas con discapacidad, porque obviamente que el más vulnerable es el que llega hasta nosotros, obviamente. Creo que hay gente muy responsable, que toma el caso, lo gestiona, lo sigue, y creo que hay gente que está desbordada y que no puede más, y que los casos transcurren como pueden, por donde pueden, y los vemos venir una vez, y a los 5 años otra vez, yo ya soy grande. Parezco jovencita, pero soy grande. Hace 30 años que trabajo en esto. Ya vi la tercera generación. En algunos barrios vi la tercera generación de violencia y no se modificó. No se modificó. Decíamos, pero si este chico, que ahora es el adulto, ¿no? Los subafectados de hoy son la... Bueno, pero también vi todo lo otro. También tuve oportunidad de ver todo lo otro, gente que creció, que se formó, que vive una vida más armoniosa, que piensa que cambiar es posible, porque de hecho, si no, cada vez que nosotros hablamos de esto nos quedaríamos con un mensaje súper desesperanzador. Laburamos en esto, trabajamos en esto porque creemos que el cambio es posible. Las instituciones tienen estos momentos, los tienen. Hay momentos donde dice, bueno, salió la ley, está el servicio, se creó lo otro, y mirá quién está, y lo vamos a mandar allá, y allá lo reciben, y después articularon con otro. En lugares más chicos me parece que, a pesar de que lo que hay veces que en lugares más chicos es más fácil, porque vos conoces el centro de salud, conoces al otro, entonces parece que se articula mejor. En lugares más grandes, en ciudades más grandes, como que también se pierde a veces. Me parece que están como las dos cuestiones, que el cuerpo a cuerpo y el caso a caso va a estar siempre, pero es necesario que alguien lo gestione. Tiene que haber un responsable de caso, tiene que haberlo. No puede la gente circular sola por instituciones que ni conoce, con problemáticas que le dejan la vida devastada, y que, devastada, porque los abusos sexuales, un chico de 3, 4, 5, 8, 13 años. Antes de empezar la clase estaba leyendo, ¿no? Un chico de 13 años se va de viaje de egresado en Valencia con su grupo se fue de viaje de egresado. Lo llevan al baño, le hacen la ver pornografía, lo violan, 13 años y 14. Pasó un montón de tiempo, pasó un montón de tiempo. Y entonces la decisión sigue siendo si tienen 30 años, 10 de penalización para el que era mayor de edad y los otros no pueden volver a entrar en la misma escuela, ¿no? Y todo ese tiempo. El tema se torna cada vez más complejo, porque hace 20 años había fenómenos de manada. El bullying parece que existió siempre. Siempre hubo uno que molestaba a otro, cada vez es más cruel. Cada sí, hay un vez es más cruel. recrudecimiento de las Violaciones violencias. en las escuelas, los que trabajamos en sectores más vulnerables, hace muchos años que vimos violaciones en las escuelas de chicos, muchos. Y nadie se enteró en la televisión lo que pasaba. Entonces digo, tiene que haber, por lo menos en lo que nos toca, tiene que haber un gestionador de caso. Hay alguien que es responsable, que ese chico llegó a ese servicio, llegó a hacer esa denuncia. Y por lo menos un tramo hay que acompañarlo, como dice Paula. Bueno, pero está este y este que hay que acompañarlo. O sea, por ahí el seguimiento de su escolarización no lo vamos a poder hacer, pero a nosotros nos llegó esta denuncia. Tiene que ir a este hospital y después tiene que ir a este servicio y después ver si su familia lo está acompañando y hasta dónde llegamos. Lo que decíamos antes, hay una meta en el riesgo que hay que ponerse. Hay una meta que hay que ponerse, porque si no también para Paula y para todos los demás que están trabajando con mucha responsabilidad es sumamente frustrante,
Sumamente. Sí, Patricia. ¿Hay algún país que se haga bien esto, que uno pueda decir, podemos copiar de tal lado? No necesitamos copiar porque nosotros hacemos las cosas muy bien y nos jactamos de ello. Tenemos circunstancias en donde las cosas no van bien y tenemos otras en donde nos va muy bien. Tenemos legislación de avanzada, tenemos servicios, tenemos articulación, tenemos hospitales públicos, educación pública, La tenemos un revictimización del capital niño humano no nos va bien. profesional en Argentina que es lo que totalmente siempre está atrás de todo. El capital profesional argentino está atrás de Eso todo sí, estamos de siempre. acuerdo, pero no sé, Paula, vos que sabés del tema, a mí me parece que en la revictimización del niño dentro del ámbito judicial no nos va bien. Tampoco nos va bien en conseguir los turnos, por ejemplo, para la atención psicológica de ese niño que está separado de su familia. No podemos La conseguir un víctima turno para tampoco, que la víctima. completen una operación que se hizo a la mitad por una circunstancia X, y si no llego al legislador que me habilite y me hable con el director del hospital, no hacemos la segunda parte. O sea, tenemos todo lo que dice la Sí, profesora, pero en la realidad, los que caminamos la calle y acompañamos a la sí, gente común, nos damos contra la puerta y nos damos sí. nosotros que tenemos capacidad de hablar, que taconeamos fuerte y todo, si van solos, No tienen entonces posibilidad. Sí. O sea, la Bueno, verdad es en que ese aspecto y en ese sentido, lo que ha sido muy satisfactorio en muchos municipios, en muchos lugares, es la formación de personas de la comunidad que acompaña a las víctimas en muchos lugares, porque las comunidades, cuando no hay grandes respuestas, resuelven solo sus problemas. Entonces, todo lo que tenía que ver con formación de agentes comunitarios en familia, formación de agentes comunitarios en derecho y todo eso, muchas veces sirvió para tapar o para paliar la ausencia de recurso humano formal, digamos, ¿no? en Córdoba Eh, tuvimos unas cohortes muy buenas sí, de sí, sí, formación de sí. acompañantes, pero todo eso cayó porque cuando esos acompañantes empezaban a exigirle al Estado que diera respuesta a aquello para lo cual el mismo Estado los había formado y los había capacitado, la respuesta fue: no hay fondos, no se siguió con esa capacitación. Y bueno, y hay una gran frustración en muchas de esas personas que eran referentes barriales comprometidos porque encontraron que hicieron el esfuerzo de formarse, que ilusionaron a la gente y llegaron a un punto en el cual no pudieron seguir. Perdón, yo estoy muy descreída de los sistemas y creo que si no empezamos, como decía Patricia, desde muy atrás, no salimos adelante, ¿no? Bueno, pero la clase, es cierto lo que vos decís, y la clase anterior que tuvieron era prevención primaria, secundaria, terciaria. En estos tres niveles tenemos que intervenir, porque ese es otro vicio de esta problemática, se reproduce de manera intergeneracional en cualquier aspecto. Entonces, a mí me parece maravilloso lo de los acompañantes, que la formación que tuvieron en Córdoba es maravillosa y eso no se pierde. Como le decía Paula, hay momentos y momentos, y esto no es solamente Argentina. Cuando tenemos la oportunidad, no solamente de leer, sino a veces de cruzar a otros países o ver, la verdad es que estamos muy adelante en muchas cosas, sobre todo en Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica. Ellos mismos nos dicen, o nos decían en la pandemia, no, pero ustedes pueden siquiera un refugio, siquiera un acompañante, siquiera equipos técnicos, siquiera legislación, ¿no? Cuando no existe, no existe. Cuando no está, no está. Nosotros tenemos y tenemos que seguir, seguir y seguir porque hay avances y retrocesos siempre. Siempre los va a haber. Pero ese capital que se formó está. Y está Patricia, quiere decir algo y Paula también. No, no, que hable Paula, señor, pero yo solamente te quiero decir que a veces yo lo que noto
yo tengo 25 años de trabajar en el Poder Judicial y de hace muchos años trabajo por afuera, ¿no? Siempre dedicado al tema de familia y niñez. Yo lo que sí te aseguro, Sandra, disculpame que te tuteo, que yo sé que vos trabajás en la OBD, que sos secretaria en la OBD, que a veces la visión que uno tiene de un lado del escritorio, yo que estuve de los dos lados, no es la misma que cuando transitas del otro lado del escritorio. Entonces, a veces yo lo que noto, que cuando uno está en el Poder Judicial, yo lo que sí entiendo que uno hace lo que puede, quizá más de lo que puede, pero igual, cuando no hay capacitación en problemáticas de género, porque por ejemplo vos en la OBD tenés, pero vos crees que no, todos los jueces pero del Patricia, país, espera. vos crees, Patricia, que antes todos de los llegar a jueces la del OBD, país, yo estuve 20 años en el conurbano bonaerense, en Fuerte bueno, pero Apache, en el escúchame, Arroyo Sandra, Moro, vos en crees San que Martín, en las sí, provincias. yo no Llegué digo, tarde al no Poder te hablo de Judicial, yo vos pensé que estaba en Suiza puntualmente, cuando llegué al Poder Judicial. no hablo de vos puntualmente, yo lo Claro, que no, digo que sí dentro sé lo de que es los la comunidad. organismos, espera que termino, que dentro de los organismos del Poder Judicial, las cosas no están Sí. bien. Los jueces no tienen, y juezas, no tienen capacitación en género, no hacen las cosas que nosotros quisiéramos, los que estamos del otro lado del mostrador, que hagan, porque no las hacen. Entonces, tampoco digamos que todo funciona bien, hacemos lo que podemos, no digo que no, porque no funciona bien. Y hasta que no No, todo reconozcamos no, para. el, Todo no, pero hay cuestiones de las que sí podemos dar fe, que hay una medida de protección cada 2 horas en la ciudad de Buenos Aires, la hay, y hace 20 años no existía, lo hay, que se implementan, eso existe, y antes esperaban 5 meses, 8 meses, 10 meses, eso sí existe, eso por el todos cambio tenemos de una la legislación expectativa y de el que sea mejor, procedimiento. claro, Bueno, pero por eso es otro supuesto. tema, pero que, por ejemplo, al niño víctima de abuso sexual se lo revictimiza haciéndole cámara Gesell dos veces por año, o sea que tiene que repetir y volver a contar todo y esto, y no consigue, como dice María Rosa, el niño pobre, ¿no? Sobre todo, no consigue apoyo psicológico, la madre no consigue un abogado que le dé bola, un abogado público que le dé bola, eso es del día. Entonces, pienso, por eso yo te preguntaba, si vos sabés algún lugar en el mundo que tengan un protocolo como así, bien hecho y que lo puedan poner en práctica. Yo creo, yo la he escuchado a Paula, le sigo sus redes y veo que es un problema que ella plantea permanentemente. O sea, Sí. no es algo que lo digo yo porque se me ocurrió a mí decirlo acá. No, lo que pasa es que cuando hablamos de temas de violencia, etcétera, sí, yo tengo gente conocida en Suecia, en Suiza, no podemos comparar países y culturas y cuestiones que no son comparables en cuanto a recursos y en cuanto a cultura y en cuanto a densidad de población. Lo que yo digo como docente es que las que están acá y los que están acá son los que están preocupados por este tema y algunos ocupamos lugares en donde podemos hacer una diferencia. Y este ejercicio tiene que ver con eso. Si llamo a cualquiera de las personas que está en esta universidad cursando esto porque están preocupados, porque nadie viene a cursar un tema de violencia porque sea divertido, porque va a tener vienen acá porque están preocupados por este tema y porque quieren más seguridad. Entonces, posiblemente lo que Paula va a proponer es, bueno, yo voy a proponer este programa que de esta manera va a evitar revictimizar a los niños, porque es posible hacerlo. Cuento con este recurso, con estos profesionales, con esta forma de hacer las cosas que sería posible. Digamos, la expectativa cuando uno viene a estos lugares es
un poco más de conocimiento, un poco más de redes, un poco más de abrir la cabeza y entonces ver de qué manera somos los responsables los que vamos a hacer esto. Porque esto no lo estamos poniendo en otro. El ejercicio es pensar, si me toca a mí decidir, ¿qué hago? Eso vine acá. Si a mí me toca decidir, ¿a quién voy a llamar de todos los que están acá para que me dé una mano en esto? ¿A qué disciplina voy a llamar? ¿Cuáles son los primeros pasos que voy a implementar desde el Ministerio Tutelar, desde el juzgado de fulano de tal, desde tal otro lugar, para que esto sea mejor? Por eso estamos acá. Por eso estamos acá. Este es el ejercicio. Y este es el desafío. Bueno, entonces, siendo y 57, nos vamos a leer. Seguramente nos vamos a ver después en el tema de maltrato a mayores, es otra de mis especialidades, con los números, con las valoraciones, con los diagnósticos, con los invitados, que viene gente muy interesante. Y si tenemos oportunidad, estaría interesante compartir esto. Yo las voy a leer a todas las voy a leer a todas en el trabajo, pero por ahí en algún momento podemos seguir compartiendo esto, que también es lo rico y lo interesante de tener clases prácticas. Bueno, nos estamos viendo pronto. Yo las leo en uno de estos días, entonces. Dale, muchísimas gracias. No tienen por qué. Gracias.